Buenas tardes, quien les habla es el doctor Francisco Fernández. Voy a estar al frente de esta asignatura Matemática 2 en el tiempo pues, en el cual se desarrolle. Les quiero dar la bienvenida. Creo que trabajé con ustedes hace un semestre atrás. Por ende, pues bueno, ya me conocen. A lo mejor cambie un poquito la metodología de las evaluaciones sobre todo. Pero, pues bueno, vamos a ir trabajando sobre la marcha y entregando las actividades a tiempo para poderlas calificar y darles respuesta a ustedes oportuna. Esta semana, pues, se está cargando el material de la unidad de matemática 2, la unidad 1 como tal, para que comencemos a desarrollarla. Vamos a ir revisando el contenido de la asignatura. Y al final, con las personas que se conecten, pues tendremos una conversación, aclararemos dudas, lo que sea necesario, nos conoceremos un poco más, pero sí los invito a que aparten su tiempo para que hagan eh, presencia virtual, por supuesto, en este tipo de encuentros que es necesario. En la unidad 1 de matemática, que corresponde a la asignatura de Matemática 2, vamos a iniciar con el tema de derivadas, que ya abordamos y estudiamos en Matemática 1. Inicialmente, como siempre, pues vamos a recordar lo que es la definición de las derivadas. Vamos a introducir algo que no abordamos, porque no era contenido de esa asignatura, la ecuación de la recta en su forma punto pendiente a una curva. También vamos a revisar la derivada como tasa de variación. Vamos a recordar, que eso sí lo abordamos, las reglas básicas de las derivadas, como es el caso de la derivada para la suma o la adición, para la diferencia o la resta, para el producto o la multiplicación y el cociente o la división. También vamos a recordar y a ampliar de repente la regla de la cadena de la potencia. Y vamos a introducir la diferenciación de funciones logarítmicas y la diferenciación de funciones exponenciales. Es importante señalar que en estos encuentros pues tocamos los temas, no digamos muy superficial, ¿no? Pero sí un poco con menos profundidad, pues el tiempo no nos permite eh, indagar más, ¿no? Sin embargo, en la plataforma pues aparece, como ustedes ya saben, porque como les dije ya estuve con ustedes, una cantidad de videos, de textos, de documentos importantes para profundizar en el tema. Inclusive, el programa se sugiere algunos textos y páginas para que ustedes profundicen. Realizaremos pues las evaluaciones pertinentes, a lo cual les invito que deben realizarlas a tiempo. Y por otro lado, seguramente vamos a hacer algunas actividades de tipo formativa. Las actividades de tipo formativa no tienen ponderación, es decir, no suman, pero sí son tomadas en cuenta al final de la actividad, es decir, al final del laxo, ¿sí? Del laxo académico. Entonces, es importante que realicen todas y cada una de las actividades sugeridas que se desarrollarán a lo largo de esta asignatura. Bien, vamos a comenzar con lo que es la derivada en sí, la derivación, y vamos a iniciar, como lo dije anteriormente, con la definición. Decimos que la derivada de una función f es otra función f', así se lee, cuyo valor en cualquier número c es f' de c es igual al límite cuando h tiende a 0 de f
de C más H menos F de C entre H. Ese podemos decir que es la ecuación de la definición de la derivada. Siempre que este límite exista y no sea infinito o menos infinito, que eso ya sería una indeterminación de los límites, por lo tanto es importante que el mismo exista. Si el límite existe, decimos que f es diferenciable en C. Por supuesto, si no existe, no será, no lo será. Determinar una derivada recibe el nombre de diferenciación. La parte del cálculo asociada con la derivada se denomina cálculo diferencial. A veces escuchamos por allí el cálculo diferencial y no sabemos a qué se refiere. Bueno, tiene que ver con las derivadas o la derivada como tal. Vamos a revisar algunos ejemplos de estas derivadas con respecto a esa ecuación de la definición. Vamos a mantener allí la ecuación y las características que debe existir el límite. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Y el primer ejemplo dice, sea f de x igual a 13x menos 6. Esa es la función que vamos a revisar. Entonces me está pidiendo que encuentre f', que sería la derivada, cuando x vale 4. Vamos a revisar entonces. Lo primero que debemos hacer es copiar o escribir la ecuación que aparece en la parte superior y luego vamos a proceder a sustituir los valores que allí se encuentran, ¿sí? Entonces, revisamos. F' de 4, que me están pidiendo aquí F' de C. ¿Y quién es C? Es 4. Entonces, fíjense, aquí aparece C, aquí aparece 4. ¿Qué voy a hacer? Sustituir el 4 donde aparezca esa C. Y la C aparece aquí, C más H, entonces ahora se va a convertir en 4 más H. Aparece F de C, entonces será F de 4. Todo sobre H porque apenas vamos a sustituir ese valor. Seguidamente, vamos a revisar y vamos a sustituir la función. La función. ¿Cuál es nuestra función? F de X. ¿En qué se convirtió X? En este caso, en 4 más H. Ese es X para nosotros. Entonces, si decimos vamos a F de X, ¿quién es X? 13X más 6. Entonces sería, yo copiaría 13X más 6. Fíjense, 13, ¿quién es X? 4 más H, menos 6 en este caso. ¿Por qué? Porque el producto de los signos, pues nos da que es menos, perdón, la función nos dice que es menos 6. Luego, menos por ecuación y f de c, f de 4. Entonces, 13x, ¿quién es x? 4, en este caso. 4 menos 6 para nuestra función. Fíjense, lo que hacemos es sustituir ese y x lo reemplazamos por el número que allí nos va a aparecer. En la segunda parte nos aparece el 4 y el número que nos aparece en la primera parte es 4 más h. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Bueno, a realizar las operaciones que allí aparezcan. Entonces, aquí lo que nos encontramos es la propiedad distributiva, ¿no? 13 por 4, 13 por h. Entonces, al multiplicar 13 por 4 nos da como resultado 54 y 13 por h nos da más 13h. El 6 lo dejamos quieto porque no nos altera nada. Lo dejamos tal cual como es. Menos 13 por 4, que sería igualmente 54, menos 6 entre h como tal. Seguimos realizando las operaciones necesarias aquí. Si vemos aquí, pues tenemos un paréntesis, una adición, una sustracción, pues que podemos eliminar todo aquello y nos quedaría que el límite de 54 más 13h menos 6 menos 54 más 6 entre h. Aquí podemos que los términos semejantes eliminarlos, siempre y cuando sean contrarios, y conseguimos que 54 aquí es positivo. Sabemos que es positivo porque antes de él no aparece nada, ningún signo,
y eso nos indica que es positivo, y conseguimos aquí un 54 negativo. Los cancelamos, ¿verdad? Porque 54 menos 54 pues es 0, y lo mismo nos ocurre con el 6, menos 6 más 6, ¿sí? Entonces procedemos a eliminarlos y nos quedaría el 13H sobre H. Ahora procedo a calcular, a eliminar las H, ¿verdad? H en la parte superior, H en la parte inferior, se cancelan y me queda el límite de 13 cuando H tiende a 0. Antes de seguir, vamos a revisar estas H que hablamos a veces que se cancelan, no hablamos, siempre decimos que se cancelan. ¿Qué ocurre? En algunas oportunidades H y H es 0. No. H entre H nos va a dar 1. 1. Y 1 por 13 pues nos da 13. Por eso es que hablamos que esta H con esta H se cancela y en algunas oportunidades pensamos que lo que ocurre es que se hacen 0. No, se hacen 1. Por lo tanto, 1 multiplicado por cualquier otro número pues nos da ese otro número. Siguiendo acá, entonces tenemos la derivada de 4 cuando el límite de 13 de h tiende a 0 y sabemos que es 13. ¿Sí? Porque es el límite de una constante. Eso lo vimos en la asignatura anterior en matemática. Vamos a revisar otro ejemplo, un poquito más rápido porque ya esto lo vimos y tenemos bastante contenido hoy por revisar. Sea f de x igual a x cubo más 7x. Aquí ya le colocamos una x más. Encuentre f' de c. Y aquí el número 4 que conseguimos ahora lo tenemos como c. Iniciamos igual que en la ejercicio anterior, copiamos la ecuación para revisarla y ahora sí vamos a sustituir inicialmente la c. Pero ¿qué ocurre allí? Fíjense que nos saltamos un paso porque la c pues es la que tenemos allí. Entonces ya está sustituida, ya no es necesario. Recuerden que aquí teníamos 4, entonces pasamos de aquí a una función que sea 4 y de ese 4 aquí es la misma. Entonces procedemos a sustituir f de x. ¿Y quién es f de x? X cubo más 7x. Nuestra x es c más h, entonces donde aparezca x voy a colocar c más h. Entonces, c más h cubo me quedaría más 7 que multiplica x. ¿Quién es x? C más h. Entonces 7 multiplica c más h. Menos f de c, que sería c cubo, en este caso, más 7c. Todo eso dividido entre h. Ahora bien, hecho esto, procedemos como lo anterior, a realizar las operaciones que sean necesarias. Aquí, ¿qué tenemos? La diferencia de cubos, ¿verdad? Que es necesario que la resolvamos. Entonces, el primer término al cubo, más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo término al cubo. Más, ahora procedemos a realizar esto, que sería distributiva 7 por C, 7 por H. Entonces me quedaría efectivamente así, 7 por C, 7C, 7 por H, 7H. Menos que este menos me va a alterar a todo lo que está dentro del corchete. Entonces sería menos C al cubo, menos por más, según la propiedad de los signos, es menos 7C. Y todo sobre H. Seguimos procediendo a revisar qué podemos hacer. Y observamos que aquí tenemos 3, c al cubo, y aquí tenemos menos c al cubo, lo cual podemos cancelar, ¿verdad? También encontramos 7c y 7c. 7c negativo y 7c positivo, ¿verdad? Por los momentos, pues eso es lo que podemos cancelar y procedemos a copiar lo que nos queda.
3c cuadrado de h más 3ch al cuadrado más h cubo más 7h. Observando aquí, en todos los términos aparece h. Entonces podemos sacar un factor común allí. Y el factor común en este caso sería h. Procedo a decir que f de 4, el límite cuando h tiende a 0 es h que multiplica ¿a quién? A 3c cuadrado. ¿Por qué? Porque esta h ya está allí. La sacamos. Más 3ch. ¿Por qué? Porque ch al cuadrado es lo mismo que decir h por h, entonces dejamos una h aquí, ya sacamos una para acá. Más h cubo, que es lo mismo que decir h por h por h, entonces dejamos dos h acá, que es h al cuadrado, y sacamos una para acá. Y finalmente dejamos el 7 porque la h ya la sacamos para acá. Entre h. ¿Qué nos permite eso? Cancelar el h que multiplica entre el h que divide. Eso me da 1 multiplicado por lo que está en el numerador. Y me quedaría 13 al cuadrado más 3c por h más h al cuadrado más 7. Hecho esto, entonces, revisando aquí, el resultado nos va a dar 3c cuadrado más 7. Esa sería nuestro límite, ¿sí? Cuando h tiende a 0. ¿Por qué? Porque aquí esta h sería 0, esta h al cuadrado sería 0, por lo tanto, se cancelarían, entonces me quedaría solo este término, 13 al cuadrado, que es el que estamos copiando, y este término, que es 7, el que estamos copiando. Por lo tanto, la derivada que nos están pidiendo calcular es 13 cuadrado más 7. Bien. Entonces, ahora vamos a proceder a revisar el término de lo que es la ecuación de la recta en su forma punto, pendiente a una curva. En una recta tangente a una curva en un punto, su pendiente es la derivada de la función en dicho punto y se expresa de la siguiente manera. Esta es la ecuación que le compete. Decimos que tangente de beta es igual al límite del diferencial de y o de, perdón, el límite cuando h tiende a 0 de delta y entre h. Y esto es igual a f' de A, donde f' me corresponde a la derivada de A. Vamos a revisar este gráfico y vamos a analizar ese concepto un poco, fíjense. Entonces, ¿qué ocurre? Que hablamos de la pendiente de la recta. Entonces, si observamos la línea azul que aparece aquí, primeramente, la línea curva. Tenemos una línea curva allí, que es nuestra función como tal. Y esta la atraviesa en dos puntos, que serían la tangente de esa, perdón, la pendiente de esa curva. La pendiente como tal. Pero ¿qué ocurre? Que en una curva es difícil calcular dicha pendiente de esa manera. Entonces, ¿qué procedemos? Procedemos a trazar una recta tangente a esa curva. Y es esta recta que tenemos de color verde, que está formando un ángulo beta en relación con el eje de las abscisas, o de las X, si así lo prefieren. Y revisamos que se encuentra allí, me toca en un punto a esa curva, que podemos denominar el punto P. Y si revisamos allí, ese punto P está en el eje de las abscisas en A y en el eje de las ordenadas en F de A. También se forma entre S y ella un ángulo. Si ustedes lo ven aquí, que lo llamamos alfa, que si ustedes lo revisan, son dos ángulos iguales, porque estas dos líneas son paralelas. Entonces, la recta tangente a una curva en un punto, precisamente. Esa es la verde. Y aquí dice que asimismo la recta tangente a una curva en un punto es aquella que pasa por el punto A, F de A.
y cuya pendiente es igual a f' de A. Una vez que se conoce la pendiente de la recta y los puntos, por lo que pasa su ecuación va a ser y menos f de A va a ser igual a f' de A que multiplica a x menos A. Entonces fíjense que lo que dice aquí era lo que les explicaba anteriormente. Revisemos. Pasa por el punto A, f de A. Punto A, f de A. La toca en ese punto, ¿sí? Es importante indicar que al calcular yo la pendiente de esta recta, va a ser la misma pendiente de esta recta. Así debe ser. Entonces vamos a proceder con un ejemplo de esta ecuación para que veamos cómo es que calculamos dicha pendiente, ¿no? El ejemplo, bueno, es el siguiente. Hallar la ecuación de la recta tangente a la parábola. Y igual a x cuadrado menos 5x más 6, que es paralela a la recta 3x más y menos 2 igual a 0. Entonces aquí tenemos la función que es y igual a x cuadrado menos 5x más 6. Y pues allí nos dice que es paralela a esta recta. Ahora bien, vamos a hacerlo por pasos. Primero, ¿qué tenemos que hacer? De la ecuación de la recta, despejamos y. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Nuestra ecuación de la recta es esta. 3x más y menos 2 igual a 0. ¿Y cómo lo despejamos? Bueno, pasando los términos diferentes a y al otro miembro. Y nos quedaría que y es igual 3x que está aquí, sumando lo pasamos al otro miembro a restar, y este 2 que está aquí restando lo pasamos al otro lado a sumar. Por lo tanto, y sería igual a menos 3x más 2. Ahora, como segundo paso, vamos a proceder a derivar precisamente la pendiente. Entonces, la derivada sería 3. ¿Por qué? Bueno, porque 2, la derivada es 0, y 3, x sería 1 por 3, por menos 3, perdón. Entonces me quedaría menos 3, ¿correcto? Ya sabemos cuál es la derivada de x. Entonces, nuestra derivada sería la que aquí aparece, menos 3. Como tercero, podemos decir que decimos que las dos rectas paralelas deben tener la misma pendiente. Así lo decimos, porque si no, pues no tendría sentido este caso. Por lo tanto, derivamos la ecuación de la parábola. Y así es porque aquí nos dicen que son paralelas, pues. Entonces, derivamos la pendiente de la parábola. ¿Cuál es la ecuación de la parábola? Esta. Y igual a x cuadrado menos 5x más 6. Entonces, bueno, vamos a proceder a derivarla. Entonces, x cuadrado sería igual a 2x. Recordando un poquito, pues multiplicamos por 2 y a la x le restamos 1. Entonces nos quedaría 2 que multiplica x a la 2 menos 1, pues nos quedaría x a la 1. Y pues el 1 no lo colocamos como tal. Menos 5, porque ya dijimos que por lo mismo, aquí nos quedaría 1, nos quedaría menos 5 y este puede 0. Ahora bien, aparece A. Bueno, pues, como nos están dando f de A, pues lo estamos convirtiendo inmediatamente a A. La x la estamos sustituyendo directamente por A. Entonces, como estamos diciendo que siendo la misma pendiente para las dos rectas, ¿verdad? Entonces podemos igualar las ecuaciones. Entonces decimos que si la pendiente es la misma, 2a menos 5 es igual a menos 3, porque es la misma pendiente. ¿Qué debemos hacer aquí en este caso? Pues resolver lo que podamos resolver allí. ¿Qué podemos resolver allí? Bueno, despejar A. Al despejar A, dejamos al 3 en este lado de la ecuación, nos quedaría menos 3, pasaríamos del primer miembro al segundo miembro el menos 5, el cual nos pasaría positivo, y después pasaríamos a dividir el 2 a todo el segundo miembro, quedándonos de la siguiente manera. A es igual a menos 3 más 5 entre 2. Y eso nos daría como resultado 3 menos 3 más 5, lo restamos y colocamos el signo de mayor. Sería 2. ¿Por qué? Porque menos 3 más 5 sería 2
y el signo mayor sería el más, que es el 5. Y 2 entre 2, pues nos va a dar como resultado 1, por lo tanto, A que equivaldría o tiene un valor de 1. Ya conseguimos un primer valor. Como cuarto punto, sustituimos el valor en la ecuación de la parábola como tal. ¿Qué valor? Ese que acabamos de obtener, el 1. ¿Y cuál es la ecuación de la parábola? Bueno, la que tenemos acá, ¿verdad? Y igual a x cuadrado menos 5x más 6. Entonces, x vale 1, que es el valor que obtuvimos. ¿A qué? Al cuadrado, menos 5 por x, que sería 5 por 1, más 6. Realizamos las operaciones que sean necesarias. 1 al cuadrado, como sabemos, es 1 por 1. Me quedaría 1 menos 5 por 1, es menos 5, más 6. Entonces nos quedaría, llevándolo todo de esta manera ya. Entonces, si resolvemos, vemos que 1 menos 5 sería menos 4, menos 6. Nos quedaría que y es igual a 2. Bien, ya con ese resultado, entonces tenemos el punto, el par ordenado. Ese punto que aparece allí, esta P, y nos dice que es 1,2. Pues al primer par ordenado, a la primera parte del par ordenado le corresponde la letra A, y al segundo, ¿verdad? Que es A. Aquí lo estamos viendo, A, y al segundo es Y, que le corresponde el 2. Bueno, ya calculado eso, entonces terminamos o finalizamos con el quinto punto, donde aplicamos la ecuación de la recta punto pendiente, que es esta que tenemos aquí a la izquierda, que sería y menos f de a igual a f' de a que multiplica a x menos a, esa misma. Sustituyendo, entonces sería y menos f de a. ¿Quién es f de a? Vamos a revisarlo aquí. Nos dio 3. 2, perdón, 2. Y luego esto es igual a 3, que sería f' de a. F' de a, que es este, ¿verdad? Que es el valor de la pendiente, que multiplica a x menos 1, siendo a ese 1 que hallamos acá. ¿Estamos claros? Entonces, al realizar los cálculos concernientes, me quedaría que y es igual a 3x más 5. Pues aquí aplicaríamos propiedad distributiva. 3 por x, 3x. 3 por menos 1 es menos 3. Y al cambiar este valor, pues nos daría más 5. Allí decimos que note que como la recta es paralela a la curva dada, tiene la misma pendiente. Es la manera de calcular ese valor con la ecuación de la recta en su forma punto pendiente a una curva. Y por eso ocurre la pendiente de una curva en un punto determinado, si así lo queremos revisar. Aquí también, si ustedes revisan, aparece en parte la diferencia, ¿no? Este menos este, que tiene que ver y nos acerca un poco, como a lo que vimos hace rato, a la definición de la derivada. Ahora bien, la derivada como tasa de variación. Vamos a revisar primeramente la teoría que nos dice que dada una función f de x, llamamos tasa de variación al número que representa el aumento o la disminución que experimenta la función al aumentar la variable independiente en un valor a otro valor b. La tasa de variación de f de x entre a y b, teniendo en cuenta que perdón, es menor que b, es igual a la ecuación que vemos allí, y a su vez decimos que TB, que significa la tasa de variación del par ordenado AB, va a ser igual a F de B menos F de A. Ahora vamos a hablar de la tasa de variación media de una función f de x entre a y b, siendo a menor que b,
la definíamos que la variación media que se producía en el intervalo tasa de variación media. Estamos hablando ahora de ese par ordenado. A y B va a ser igual a F de B, ¿verdad? Menos F de A entre B menos A. Allí nos vamos a la... Nos estamos como acercando más a esa ecuación que realizamos inicialmente. Si en el lugar de B, como dice allí, al segundo punto lo llamamos A más H, la fórmula anterior quedaría de la siguiente manera. La tasa de variación media de A y coma A más H, porque ¿quién va a ser A más H? A más H ahora va a ser B. Entonces va a ser igual a F de B, pero ahora B lo estamos sustituyendo por A más H, menos F de A, no lo sustituimos por nada porque es A, entre A más H, que sería B, menos A. Resolviendo esto, me quedaría la parte superior o la parte del numerador igual, pero en la parte del denominador A positivo con A negativo se me cancelaría y me quedaría solamente H. Finalmente, si H es muy pequeño, obtenemos una información precisa de lo que ocurre en el punto de las abscisas de la A. Y hacer H muy pequeño es hacerlo tender a cero, pues. Muy pequeño es que se acerque lo más que pueda a cero. Pues bien, cuando hacemos H tender a cero en la tasa de variación media, llegamos al concepto de la tasa de variación instantánea. Es decir, la tasa de variación instantánea en un punto es el límite cuando H tiende a cero de la tasa de variación media en el intervalo A, A más H. Revisando eso, entonces nos quedaría que la tasa de variación I, que significa instantánea, ¿de quién? De A, va a ser igual al límite de la tasa de variación media, que es la que vimos aquí en la parte superior, cuando H tiende a cero, de A, o del par ordenado A, A más H. Y esto va a ser igual al límite cuando H tiende a cero, ¿de quién? De esta ecuación que está aquí presente. Entonces, si revisamos, ahora sí es muy parecido a nuestra definición de derivada. Y esto precisamente nos lleva al concepto de la derivada. Dice aquí, en un punto. Por lo tanto, la variación instantánea en un punto. Así, la derivada de una función f de x en un punto de las abscisas x sub 0 se define como, y dejamos formalmente la ecuación f' de x sub 0, f' significando que es la derivada, es igual al límite de cuando h tiende a 0, de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 entre h. Si ustedes revisan la ecuación anterior, x sub 0, pues lo tomamos nosotros como c, como la letra c. Bien, vamos ahora a revisar la derivada y vamos a pasar un poquito las reglas un poquito más rápido porque las vimos y el tiempo pues apremia. Y tenemos algunas reglas para encontrar la derivada. El proceso de encontrar la derivada de una función de manera directa a partir de la definición de la derivada, esto es, estableciendo el cociente de diferencias. Fíjense que vamos a partir de la ecuación de definición, ¿sí? Y evaluando su límite se puede consumir tiempo y ser tedioso. Vamos a desarrollar herramientas que nos permitan acortar este largo proceso. De hecho, nos permitirá encontrar la derivada de funciones que en apariencia son más complicadas, fíjense. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Pues bueno, revisar de dónde salen esas tablas de derivación que nosotros conocemos actualmente, ¿sí? Entonces vamos a hablar primero del teorema A, que es la regla para la función constante. Decíamos que la función constante es igual a cero. Bueno, pues vamos a revisar. Si f de x es igual a k, donde k es una constante, entonces para cualquier x, f' de x, que es la derivada de x, es igual a cero. Esto es, de x de k es igual a cero. Revisemos aquí lo siguiente. F de x es igual al límite cuando h tiende a cero, de f de x más h menos f de x entre h.
Si eso es así, entonces vamos a sustituir por quién, por K. Recuerde lo que hacíamos anteriormente. X de H es K menos K entre H y K menos K. Tenemos que es 0. Y 0 entre cualquier número, pues nos da como resultado 0. Por lo tanto, f de prima de x, que estaremos hablando de la derivada de x, es igual a 0. Entonces comprobamos que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, pues ya no es necesario hacer, sería necesario, a no ser que nos lo pidan en una evaluación, realizar todo este procedimiento para calcular la derivada de una constante. Simplemente ya demostramos que la derivada de cualquier constante es igual a 0. Vamos ahora a ver el teorema B, que es la regla para la función identidad, y lo vamos a hacer de la misma manera. Y entonces vamos a decir que si f de x igual a k, entonces f' de x va a ser igual a 1. Esto es, esta es la función identidad, ¿no? 1. Entonces, de x igual a k1. Entonces, planteamos nuevamente la ecuación y vamos ahora a revisar. X más h menos x. ¿Por qué? Porque es 1. Entonces, si revisamos ahora, fíjense, x menos x se cancelan y me quedaría h sobre h. Y h sobre h, al dividir h sobre h, es igual a 1. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0, nos va a decir que es, perdón, h sobre h es 1. El límite, cuando h tiende a 0, como no tenemos h, va a ser el 1 mismo. ¿Correcto? Bien. Vamos a revisar ahora el teorema de la regla para la potencia como tal. Si f de x es igual a x a la n, donde n es un entero positivo, entonces f' de x, que es la derivada, como les dije, es igual a n que multiplica x elevado a la n más 1. Esto es que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n más 1. Es decir, tenemos que restarle, multiplicar la base, en este caso la x, por el número del exponente y después restarle 1 al exponente. Vamos a hacer la demostración respectiva. Entonces tenemos aquí, fíjense que de x a la 3, entonces nos quedaría que es 3x al cuadrado, ¿verdad? Eso sería lo que nos está diciendo. Y aquí, de x a la 9 sería igual a 9 por x a la 8. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo esta función. Aquí, 3 lo ponemos a multiplicar a la x y le restamos al exponente 1. Igual aquí, 9 lo multiplicamos a la x y le restamos al exponente 1, quedándonos 8, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo uno más. Y de x a la 100, de x a la 100, entonces sería 100 por x y le restamos 1 a la potencia, que sería 100 menos 1, no, x a la 9. Entonces, si ustedes realizan este mismo demostración, deben llegar a este resultado. Ahora el teorema de regla del múltiplo constante. Si K es una constante y F es una función diferenciable, entonces K por F prima, que sería la derivada de X, va a ser igual a K por F prima de X. Es decir, esto es que diferencial de X de K por F de X va a ser igual a K por el diferencial de X de F de X como tal. Vamos a revisar. En palabras, una constante K que multiplica puede sacarse del operador de X. Cualquier constante se saca inmediatamente del operador. Y si recuerda, pues esa K la revisamos anteriormente, ¿sí? Entonces, fíjense, de X es igual a menos 7 de X cubo. Atendiendo a eso, podemos decir que esto es igual a menos 7 de X por X cubo. Si diferenciamos a X cubo, ¿cómo nos quedaría? El exponente lo ponemos a multiplicar la base, que es X,
y le restamos un exponente, entonces sería 3x menos 1. Entonces nos quedaría menos 7 que multiplica a 3x al cuadrado. Y aquí, realizando la operación que nos queda, que sería el menos 7 por el 3, nos quedaría menos 21x al cuadrado. Vamos a realizar otro ejemplo. Ahora vamos a hacerlo con una fracción. De la misma manera, esta fracción la tomamos como una constante y la podemos sacar, es decir, sacar de la diferenciación. Y nos quedaría 4 tercios de x a la 9, ¿verdad? Diferenciamos x a la 9, que sería multiplicar la base por 9 en este caso, y quitarle 1 al exponente, que sería 8. Entonces nos quedaría 4 tercios que multiplican a 9x a la 8. Y ahora, realizando la operación, sabemos que aquí hay dos fracciones, simplemente que el 9 tiene como denominador el número 1 y el producto de las fracciones es numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces, procedemos 4 por 9, 36, 3 por 1, 3, de x a la 8. Reduciendo esta ecuación, entonces 36 tiene tercera, ¿verdad? Que sería 12, y 3 tiene tercera, que sería 1, por lo tanto me quedaría 12 entre 1, que sería lo mismo que 12x a la 8. Para la suma, la regla de la suma dice que si f y g son funciones diferenciables, entonces f más g prima de x va a ser igual a f prima de x más g prima de x. Esto es, ¿qué quiere decir? Que la puedo separar. Diferencial de dos funciones va a ser igual a la suma del diferencial o de la derivada de cada una de las funciones. ¿Correcto? Ok, aquí esta x es igual a esta, pero bueno, se fue un poquito más arriba. El guión no tiene nada que ver. Entonces vamos a ver el teorema para la regla de la diferencia. Vamos a ver los dos casos. Una es la suma o la adición, y la otra es la diferencia o la sustracción. Entonces, tenemos que si f y g son funciones diferenciables, entonces f menos g prima de x va a ser igual a f prima de x por g prima de x. Esto es, caramba, aquí hay un detalle también que no es por, sino es menos, la resta. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. La diferencia de la diferencia de la derivada de dos funciones es igual a la diferencia de cada una de las derivadas. Vamos a revisar aquí un momento, porque esto aquí menos. Tal vez esto y aquí me aparece por, pero en realidad es menos. Vamos a arreglarlo de una vez. Corregir eso. Y veíamos otro error con anterioridad que decíamos aquí esta G vamos a eliminar, ¿sí? Ok. Y así pues, vamos. Ok, entonces habíamos quedado en eso, entonces vamos a revisar. Con un solo ejemplo vamos a aplicar las dos reglas para que vea que no solamente pueden intervenir dos funciones, sino más de dos funciones y combinarse entre sí. Entonces fíjense que aquí tenemos de x, que sería la diferencial de x, o la derivada de x. ¿De quién? De 5x cuadrado, que sería la primera función, más 7x, que sería la segunda función, menos 6, que sería otra función. Entonces, si la revisamos por separado, podríamos agrupar dos, las positivas, ¿verdad? Aplicando este teorema. La primera, 5x cuadrado más 7x, y las menos la segunda, que es la diferencial de x de 6. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a descomponer la primera a efectos del ejercicio, que es la de la suma, que es la diferencia de una suma de dos funciones. Entonces será la suma de cada una
de las derivadas. Hecho esto, procedo a diferenciar. La primera me quedaría 2 por 5, 10, X, ¿verdad? La segunda me quedaría 7 y la tercera me quedaría 0. Por lo tanto, aquí me quedaría 5 por 2, 10X, más 7 menos 0. Al terminar de resolver, me quedarían 10X más 7. Esa sería la derivada de ese ejercicio. El teorema de la regla de producto, para el producto, si f y g son funciones diferenciables, entonces f por g, prima de x, va a ser igual a f de x por la derivada de la segunda función, que sería g' de x, más g de x por la derivada de la primera función, que sería f' de x. Esto es diferencial de x, f de x por g de x, y como lo estamos diciendo aquí anteriormente. Un primer ejemplo, entonces lo tenemos aquí. Diferencial de x es igual al producto de 3x al cuadrado menos 5 multiplicado por 2x a la 4 menos x. Entonces lo separamos en la derivada del primero en el primero por la derivada del segundo menos más la derivada del segundo por la del primero. Lo ponemos acá. Fíjense, aquí me dice que f de x, entonces lo coloco tal cual y derivo el segundo. Y aquí luego coloco el primero y derivo, coloco el segundo y derivo el primero. Realizando eso tenemos que 3x nos queda tal cual y la derivada de esto sería 4 por 2, 8, x a la 3 porque le quitamos 1 menos la derivada de x que es 1 más esto que lo dejamos igual y derivamos el segundo que sería 2 por 3, 6, x menos 5 que la derivada de una constante 0, ¿verdad? Resolviendo aquí lo que podamos resolver, nos quedaría, ya que aquí es doble distributiva, ¿verdad? Resolvemos esto y resolvemos aquí esta distributiva también. Aquí será 3 por 8, 24, x al cuadrado por x a la 3, misma base, sumamos los exponentes, x a la 5, este por este me queda igual, porque es 3x al cuadrado por 1, me queda 3x al cuadrado, pero más por menos no da menos. Luego vengo 5 por 8, x al cubo, multiplico 5 por 8 que sería 40, menos por más me da menos, y el x al cubo lo mantengo, menos por menos me da más, 5 por 1, 5. Y aquí ya nos queda un poco más fácil porque es 6 por 2x a la 4, nos daría 12x a la 5. ¿Por qué? Misma base, sumo los exponentes, menos 6x al cuadrado por el mismo caso. Resolviendo y minimizando lo que más se puede, 36x a la 5, ya que tengo 24x a la 5, 12x a la 5 me da 36x a la 5, ambos son positivos. Luego, x al cubo, tengo uno solo, y es negativo, menos 40x al cubo. Luego tengo al cuadrado, que tengo 3x al cuadrado, 12x perdón, 6x al cuadrado, ambos son negativos, lo sumo, le coloco el mismo signo, sería 9x al cuadrado, y finalmente un término independiente, que sería el número 5. Y la regla para el cociente tiene también su diferencia, dice si f y g son funciones diferenciables, con g de x diferente de 0, entonces f entre g prima de x, es decir, la derivada de fg de x va a ser igual a f de x por la derivada de g de x, es decir, a el numerador por la derivada del denominador, menos el denominador por la derivada del numerador entre el denominador al cuadrado. Vamos a revisar este ejemplo y tenemos aquí la derivada de 3x menos 5 entre x cuadrado a la 7, aplicando el numerador por la derivada del denominador. Luego, menos el denominador, que sería 3, por la del numerador entre el denominador al cuadrado. Resolviendo esto, 3x
¿correcto? Resolviendo, nos queda, esto lo dejamos quieto. Aquí la derivada de esto sería 3. ¿Por qué? Porque x se me cancelaría porque es x a la 1 menos 1. 3 y 5, me quedaría solo 3 menos este 3x menos 5 y la derivada de este sería 2x entre x al cuadrado más 7 al cuadrado, ¿sí? Que sería el denominador, que es el que tenemos aquí. Y resolviendo lo que nos queda, entonces 3x al cuadrado, aquí hay una distributiva, en este lado hay una distributiva, entonces 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado, 7 por 3, 21, positivo, menos, que ese menos nos va a alterar todo lo que esté allí, entonces sería 2x por 3x, sería 2 por 3, 6, x por x, sería x al cuadrado por misma base, sumamos los exponentes, 6x al cuadrado, negativo por positivo, nos queda negativo, y ahora 5 por 2x nos quedaría 10x, pero el negativo, con el negativo nos da positivo, por lo tanto, más 10x, entre x cuadrado más 7 al cuadrado. Luego, reducimos términos semejantes, 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado, pero nos queda 3x al cuadrado negativo, porque son diferentes, los restamos, colocamos el signo de mayor, 10x ordenando de una vez, y 21, que sería el término dependiente, dividido entre x cuadrado más 7x al cuadrado. Allí podríamos revisar si podemos realizar otras. Y vamos a revisar la regla de la cadena, donde dice que sea y f de u y u igual a g de x, si g es diferenciable en x y f es diferenciable en u igual a g de x. Entonces, la función compuesta f g, definida por fg de x, es igual a f de g de x, es diferenciable en x, y esto es, como aparece ahí, f de g prima de x es igual a f prima de g de x por g de x. Que sea lo mismo que está allí, simplemente con diferencial de x, ¿correcto? Entonces, fíjese, si y es igual a 2x al cuadrado menos 4x más 1 elevado a la 60, encuentre dx de y. Fíjese lo difícil que sería diferenciar ese señor, ¿no? A la 60, ¿no? Si a veces se nos complica cuando tenemos una ecuación de este tipo al cuadrado o al cubo, bueno, a la 60 pues sería bastante complejo. Entonces vamos a considerar la regla de la cadena para hacer ese trabajo. Entonces consideramos a y como la sexagésima potencia de una función de x, esto es y igual a u a la 60. Es decir, ahora ¿qué estamos haciendo? Estamos sustituyendo todo lo que está entre el paréntesis por u, ¿verdad? Aquí lo dice, que u va a ser igual a 2x al cuadrado menos 4x más 1. Entonces, ¿cómo procedemos? La función exterior de u a la 60 y la función interna es 2x al cuadrado menos 4x más 1. Por lo tanto, tenemos que aplicamos esta regla, que es la que nos dan. Entonces, dx de y va a ser igual a du por y. Fíjense, ¿cuánto es du? 60 que multiplica u por ese 60 hay que restarle 1. Entonces sería 60 por du a la 59. ¿Qué multiplica a u como tal? Sí, fíjese. Ahora vamos a tomar a u, el 60 no lo vamos a tomar, entonces diferenciamos u, que sería 2 por 2, 4x, menos 4 porque x se nos va y 1 pues es 0. Y ya tenemos ahora las dos diferenciales, las dos derivadas que nos están sugiriendo. Por lo tanto, nos quedaría que 60, porque esto es un producto, ¿verdad? Ahora procedemos a eh, multiplicar el primero por este, el segundo por este, entonces 60. 2x al cuadrado menos, porque, perdón,
discúlpeme, tengo que ahora sustituir U aquí. Tengo que sustituir U. ¿Y quién es U? 2x al cuadrado menos 4x más 1. Y lo sustituyo. Discúlpenme el detalle. Y lo elevo a la 59. ¿Sí? Esta x que aparece aquí es una multiplicación, ¿correcto? Y lo coloco tal cual como está. Y lo puedo dejar de esa manera, indicado. Voy a corregir de una vez ese detallito. Veo son detalles que a veces, pues uno producto, no, ¿Mm? Revisar dónde estábamos. Ajá. 60 por 1 era 59, como le decía, son detallitos aquí. Entonces aquí 60 por U, 60 lo dejamos, sustituimos U. Pero fíjese que 60 lo dejamos por fuera porque está fuera de U. El que está elevado a la 59 es solamente U, y allí está. Y bueno, multiplicamos por la derivada del interior. Ahora vamos a hablar de la regla de la función logarítmica como tal, de los logaritmos. Y dice la derivada de la función logarítmica de la fórmula general f de x igual a logaritmo de a de u de x, o logaritmo con base a de u de x, se obtiene como el cociente de la derivada de u de x por la propia función u de x. Y todo ello multiplicado por el logaritmo en base del número e. Esta fórmula se simplifica para los logaritmos neperianos, ya que el logaritmo de e es igual, de e es igual a 1. Bien, entonces fíjese ahora la ecuación. Y tenemos que f de x, la función de x del logaritmo con base a de u de x, va a ser igual o va a tender a f' de x. Para diferenciar esto o derivar, vamos a utilizar u' de x entre u de x por el logaritmo de a por e. Vamos a revisar un pequeño ejemplo que se me salió todo, pero bueno, salió todo de una vez, pero entonces, vamos a ver este ejemplo, a ver si revisamos más o menos cómo y es igual al logaritmo de base a de a por 2x cubo más 7. Tenemos la fórmula, ¿verdad? Que es esta misma que estamos aplicando aquí, pero según el límite, perdón, propiedades de los logaritmos, podemos decir que y', tomando y' como la derivada, es igual a u' de x entre u de x por el logaritmo de a. Hay que revisar la propiedad de los logaritmos, ¿por qué no queda el logaritmo de a? Que este logaritmo lo podemos convertir en una división de dos logaritmos, y como me están diciendo que este es igual al logaritmo de neperiano de e y el logaritmo neperiano de e es 1, pues me quedaría sobre el logaritmo neperiano de a. Entonces, tenemos que ¿quién es u? U es igual a 2x cubo más 7. Entonces, u' sería 3 por 2, 6 x al cuadrado y 7, 0. Por lo tanto, si lo aplico en esta ecuación, me quedaría que y' es igual a 1 por el logaritmo de a, porque como está en el denominador multiplicando, no altera, si lo coloco así, por la derivada de 6x al cuadrado, que es esto, entre u de x, que ¿quién es u de x? Este valor que es 2x cubo más 7. Vuelvo y le reviso y que les indico que hay que revisar la propiedad de los logaritmos. Y finalmente vamos a ver la regla para encontrar las derivadas de la función exponencial. Aunque ya la habíamos realizado ahorita con anterioridad, pero vamos a formalizarla de otra manera y vamos a decir, ¿sí?, que para derivar la función exponencial de una expresión general de la forma f de x igual a u a la x
se multiplica la propia función por la derivada del exponente y todo ello multiplicado por el logaritmo neperiano de la base. Como caso particular, hay que resaltar que la función y que es igual a e a la x, tiene como derivada a ella misma. Es decir, cuando derivamos e a la x, su derivada será el mismo e a la x. Y la ecuación que vamos a utilizar, f de x igual a elevado a la u de x, implica que la derivada va a ser igual a la u a la x por la derivada de u por el logaritmo de a. Y llegamos al final de la clase del día de hoy. Vamos a hacer algunos ejercicios de este tipo y de los otros, por supuesto, dentro del material que tendremos en el aula virtual. Los invito a conectarse al aula virtual, a conectarse a estos encuentros síncronos para, bueno, aclarar dudas, escuchar las explicaciones y tener un mayor aprendizaje. Nos veremos en en el próximo encuentro. Buenas tardes.